Lehenengo gauza ongi etorriak, bienvenidas, bienvenidos. Estoy llamando a tu puerta, harrera gure erronka. Elizbarrutiko evangelizazio egitasmoaren barruan, aurtengo begirada hause da, bagara, alkarte, abegitxu eta barneratzaileak. La begirada de este año del Plan Diocesano de Evangelización de nuestra diócesis, ¿no? Dice así, bagara, comunidades acogedoras e inclusivas. Este ha sido nuestro punto de partida, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo avanzar en este reto en nuestras comunidades? Este es el propósito que nos hemos planteado este año para este foro de diálogo y encuentro. Atea joka ari diren pertsonak ugariak dira. Zein puntutaraino gara gai, gure atea ireki, abegitxu izan eta gure elkarteetan integra daitezen ahalbidetzeko? Son muchas de las personas que están llamando a nuestra puerta. La pregunta es, ¿hasta qué punto somos capaces de abrirles nuestra puerta, acogerlas y de posibilitar su integración en nuestras comunidades? La misma realidad del sínodo, este sínodo que llevamos ya unos cuantos años viviendo, ¿no? Y que todavía está en esta fase, no voy a decir final, pero bueno, ¿no? Todavía está en marcha, nos está invitando a construir una iglesia plural, con la participación de todas las personas. Nortzuk dira gure komunitateetan, elizan, leku handiagoa izan beharko luketen pertsona horiek? ¿Quiénes son esas personas que deberían tener mayor lugar en nuestras comunidades, en nuestra iglesia? Ya veis que son muchas preguntas. No vamos a tratar de responder a todas, sino de dar claves para que vayamos respondiendo. Y es verdad que posiblemente la palabra acogida, comunidades acogedoras, esta palabra acogida, nos lleva a pensar en personas venidas de fuera que se encuentran en situación de necesidad, ¿no? Y por supuesto, también a ellas hay que acogerlas. Pero bueno, esto es una realidad que ya hemos trabajado hace 2 años, lo trabajamos en este mismo ámbito, e incluso el año pasado también trajimos esa realidad aquí. Entonces, bueno, badaude beste realitate batzuk ere. Eta horiek ere gure atea jotzen ari dira, ¿no? Hay otras muchas realidades que también están llamando a nuestra puerta. Personas que piensan de distinta manera o que viven su fe de manera distinta a la nuestra. Personas cuya realidad personal nos cuesta aceptar. Personas con una vocación diferente a la nuestra. Personas con posibilidades distintas a las nuestras. Personas en otra etapa vital diferente y por tanto también con necesidades diferentes. Las llamadas son muchas. Su llamada, diferente en cada caso, debe resonar en nuestros oídos, en nuestra vida. Eta garrantzitsua zera da, dei desberdin horien atzean daudenak pertsonak direla. Jainkoaren seme-alabak dira. Eta gure kristau alkarteetan baldintza berdinetan parte hartzera deituak daude. Todas esas personas que llaman, todas, con sus diferencias, con sus diferentes llamadas, son personas. Esto es lo importante. Todas ellas son personas, todas ellas son hijas e hijos de Dios. Y todas ellas están llamadas a formar parte de nuestra comunidad, de nuestras comunidades cristianas, en igualdad de condiciones. De ahí viene también el reto, la begirada del Plan Diocesano. Si miramos el cartel, pues es cierto, ¿no? En la imagen del cartel no aparecen las personas, ¿no? Y podríamos decir, es un error. Bueno, pues puede ser un error. No aparecen las personas. Parece que las personas no son lo importante. Pues las personas son lo más importante, ¿no? Solo aparece una puerta y una puerta un poquito entreabierta. Ni siquiera abierta, un poquito entreabierta. Ate hori, gero eta irekiago egon dadila nahi dugu. Horretarako ekin behar. ¿No? Se trata de que esa puerta se vaya abriendo cada vez más para que por ella puedan acceder a nuestra vida y a la vida de nuestras comunidades todas las personas. Y nos convirtamos así en comunidades acogedoras e inclusivas. Por ahí todavía no entran personas. Tan pequeñito el resquicio que no entran personas.
Se trata de que puedan entrar personas, y todas las personas, con su realidad concreta y diferente. Ahalegin honetan dator 3 egun hauetako proposamena. Hoy una primera ponencia de fundamentación que nos ayude a situarnos. Mañana un par de experiencias que nos interpelen y nos propongan claves para nuestro actuar. Y el miércoles vamos a escuchar algunas llamadas concretas, ¿no? La llamada concreta que nos hacen algunas personas pertenecientes a diferentes colectivos. Estoy llamando a tu puerta. Harrera gure erronka. Erronka horri eusteko eta erantzuteko prest. Estamos dispuestos a abordar y a responder este bonito y necesario reto. Y una última palabra, como os habéis dado cuenta, nosotros también queremos ser un poco consecuentes con lo que decimos, ¿no? Hasta ahora este foro, este encuentro, lo llamamos Semana de Vida Religiosa. Eso es muy exclusivo, muy excluyente. Semana de Vida Religiosa. Ya desde hace 2 años empezamos a organizar este encuentro, ¿no? En conjunto con el IDTP. Éramos IDTP, el Centro Loyola y el Confer Bilbao, ¿no? Entonces, esta es la tercera edición que organizamos ya conjuntamente, en ese deseo también de abrirnos, ¿no? De salir de nuestras comunidades cerradas, ¿no? Solo de vida religiosa, ¿no? Y este año ya, pues por fin hemos dado el paso también de cambiarle el nombre, ¿no? De ahí ese nombre, Foro de Encuentro y de Diálogo. Decía al principio, ¿no? Que es bonito encontrarnos, que es bonito poder dialogar entre todas nosotras. Bueno, pues ese también es el objetivo de este momento. Arratsaldeon. Bueno, la primera dificultad es que María Luisa se ha caído. Y entonces, bueno, pues tiene un problema de rodilla y aunque ella ha querido, porque es verdad que cuando le pedimos que viniera, en el minuto 0 nos dijo que sí. Y ella, bueno, pues estaba a ver si puedo, pero al final estas cosas ya sabéis que son largas y entonces nos vamos a unir con ella desde Valladolid. Os la voy a presentar, aunque muchas ya la conocemos y es una persona de referente. Bienvenida, María Luisa, aunque sea desde la imagen. Muchas gracias, María Luz. María Luisa Berzosa es una mujer religiosa de la Congregación de las Hijas de Jesús, jesuitinas, de espiritualidad ignaciana y mujer educadora, dedicada su vida a la educación. Pero ella dice que le viene desde la cuna, porque es hija de maestros de un pueblo que nació bien bonito, en pequeñito pueblo en Valladolid. Y bueno, luego ya de ahí fue a Madrid. Ella cuenta que comenzó su vida trabajando en un ministerio y allí Dios le llamó y entró jesuitina y ya la vida le cambió, ¿no? Estudió la teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, después filosofía y letras en Valladolid, su tierra, y en Roma hizo ciencias de la educación y se especializó en pastoral juvenil con los salesianos. Cuando regresa a España, se forma en espiritualidad ignaciana para ser directora de ejercicios y dedicarse al acompañamiento personal y grupal, que es a lo que dice ella que se dedica ahora primordialmente, pero no sé yo si muy prioritariamente a eso o a los sínodos, ¿no? Colabora en la formación y acompañamiento de varios colectivos de LGTBI en Madrid, en Guadalajara, en Monterrey, en México y en Italia. Ha vivido muchos años en Buenos Aires, ha trabajado en Fe y Alegría y durante 11 años ha coordinado una escuela en Roma para personas migrantes de América Latina que trabajaban y estudiaban. Participó en el sínodo sobre la fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional en 2018, dentro de la Comisión de Expertos y Expertas. En mayo de 2019, el Papa Francisco la nombra consultora de la Secretaría General del Sínodo y en calidad de tal ha participado
en el Sínodo Especial de la Amazonía en 2019. Ahora vive en Roma, que en este momento, como está recuperando, está en Valladolid, y ha colaborado en el proceso sinodal actual dentro de las comisiones de espiritualidad y comunicación. En la asamblea de octubre del 2023 ha sido facilitadora de los grupos para el discernimiento. Y bueno, pues desde esta experiencia va a compartir con nosotras y con nosotros cómo ser una iglesia acogedora, misericordiosa e inclusiva. Y ya no le quitamos más tiempo y le damos la palabra a María Luisa. Bienvenida, ongi etorri. Muchas gracias, Mariluz. Buenas tardes, Arratsaldeon. Estoy muy contenta y agradecida de poder participar en este foro de diálogo y encuentro. Añadiríamos pues virtualmente, porque no puedo estar presencialmente, cosa que era mi vivo deseo y el de vosotros también. Pero bueno, las circunstancias cambian los planes y contenta de esta alternativa que nos ofrece la técnica y que lo hayáis preparado y dispuesto para que podamos encontrarnos y dialogar. Este título que me habéis ofrecido me parece que ya en sí mismo es una iglesia, la iglesia de Jesús, podríamos decir. Están ahí estas palabras que son el ADN de Jesús, de sus entrañas, de su evangelio. No hay persona que se acerque a Jesús que no se vuelva a su casa recuperada, perdonada, sanada. No hay discriminación. Todas las personas tienen lugar en esta acogida. Me gusta mucho también el lema con que habéis abierto este foro, ¿no? Le estoy llamando a la puerta. Me recuerda evidentemente esa cita de Apocalipsis que me gusta mucho. Estoy a tu puerta y llamo, si me abres, ¿no? Esto es lo de Jesús. Está llamando, pero no violenta, no fuerza. Invita a abrir, invita a recibirle, invita a tener una cena íntima con él si le abrimos la puerta. Hablabais de una puerta entreabierta, pues una rendija, una puerta entreabierta, una puerta abierta de par en par. Poco a poco vamos haciendo estos procesos. Y he puesto aquí a la derecha invitación aquí y ahora, subrayando el aquí y ahora, después hablaremos. Pero por situarnos en este momento histórico que nos toca, a nivel mundial, a nivel eclesial, a nivel micromundo y macromundo, ¿no? Lo que vivimos en nuestros ambientes, que no puede estar alejado ni separado del resto del mundo, un mundo en guerra, en violencia, en tanta división. Bueno, pues aquí y ahora estamos invitados, invitadas a ser iglesia sinodal, porque esta iglesia inclusiva, acogedora, es iglesia sinodal, es iglesia de Jesús, insisto, es el camino, es el puente para acercarnos a Jesús. No es la meta la iglesia, es el camino, el puente. Pues hagamos esta conciencia de aquí y ahora. Después hablaremos del Kairos, el momento oportuno, el día de la gracia, el día de la ocasión que no debamos dejar pasar, ¿verdad? Bueno, yo he preparado un esquema que más o menos iré desarrollando con las diapositivas, que un poquito habla de mi experiencia sinodal, aunque ya algo ha dicho Mariluz. Un poco de memoria del proceso sinodal que vamos viviendo, en qué momento estamos en este sínodo de la sinodalidad, en esta iglesia sinodal, cuáles son sus rasgos, cuáles son las características. Me gusta mucho lo que ha dicho Agustín, que es, habéis cambiado el nombre, Foro de Diálogo y Encuentro. Si algo tiene la iglesia sinodal, lo quiere tener ese encuentro, es diálogo de pueblo de Dios y por tanto no solo vida religiosa, no solo laicos, no solo jóvenes, no solo mayores, pueblo de Dios. Ya hablaremos cómo esto también se discutió y se debatió y Francisco hizo su reflexión sobre pueblo, iglesia, pueblo de Dios, que arranca del Vaticano II, como sabéis. Y después he puesto al final, bueno, un camino, una conclusión inacabada, un camino abierto. Seguimos soñando, seguimos buscando,
seguimos dando pasos en sinodalidad, ¿verdad? Entonces, es proceso, es camino, y por eso no nos cansemos, porque las etapas se suceden y a veces, claro, en el camino hay momentos de cansancio, momentos de sentarnos. Bueno, vamos a intentar renovar nuestras energías para seguir caminando. Ya está dicho, no repito, porque lo ha dicho Marilú, donde he participado en los 3 sínodos, en el actual. ¿Y cuál es mi experiencia? Pues he puesto ahí algunas frases. Un gran realismo para ver las luces y sombras de nuestra Iglesia, la diversidad inmensa de contextos que hemos escuchado en las mesas redondas y que yo tenía como facilitadora más escuchar que hablar. No podía hablar, no podía opinar, tenía que animar el diálogo, pero mantener un poco cerrada mi boca y bien atentos los oídos, bien atentos los ojos, para también captar el lenguaje no verbal de mis compañeros de mesa, que eran 10, 12 personas, ¿verdad? Pues he visto mucha amplitud de mente y corazón, he visto gente entregada totalmente, he visto que Jesús sigue siendo el centro, ¿verdad? De las personas, de las comunidades, de la Iglesia, de formas muy insospechadas, muy sorprendentes, como no imaginamos, pero ahí está presente, ¿verdad? En las mesas redondas he palpado gran respeto y libertad de expresión, también en los otros sínodos, ¿eh? Siempre ha habido mucho respeto para escuchar, mucha libertad para decir. Escuchamos de todas las opiniones, de todas las vivencias, de todas las situaciones, insisto, con gran respeto, con gran libertad. Y a la hora de consensuar, pues esto que digo yo puede ser dicho de otra manera, quizá otra persona lo expresa mejor. Gran libertad. Fuertemente se ha vivido la pertenencia y la participación. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Si pertenezco, si me siento parte, participo porque me va la vida, porque me interesa, porque me atrae ser parte activa de la Iglesia, ¿verdad? Y me preguntan muchas veces cómo te has sentido en esa proporción de obispos, de jerarquía, de arzobispos, de como mujer, que éramos siempre menos, aunque esta vez saben que aumentó el número, ¿verdad? En el aula. Pues me he sentido lo que soy, ser mujer consagrada desde mi ser femenino. Y de joven, cuando estudiaba en Roma, pues pasé esa crisis de Jesús sí, pero Iglesia no. Viví la Iglesia del posconcilio, también con muchas luces y con muchas sombras, y tuve mis crisis, digamos, ¿no? Pero andando la vida y andando el tiempo y madurando en mi fe, realmente estoy convencida de que quiero permanecer en esta Iglesia, que no puedo separar. La Iglesia y Jesús es punto y seguido. Entonces, amarla como es, digo, sin engañarme, sin edulcorar las cosas, sino, he dicho antes, con realismo, pero con amor. Y entonces, cuando hay amor, las luces y las sombras se viven bien, yo diría, y se aprovechan oportunidades que luces y sombras ofrecen, ¿verdad? En el camino. Bueno, un poquito por ahí mi experiencia. Después podéis preguntarme o comentar lo que queráis. Simplemente recordar, como decía, lo que significa sínodo, caminar juntos. Y esto es una manera de ser y estar en la Iglesia, de ser y estar. No es cambiar la Iglesia. Hay gente que dice, están cambiando los fundamentos de la Iglesia. No, 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 no. El modo de ser y estar en la misma. Sabemos que empieza con Pablo VI, cuando en 1965 instituye esta asamblea de obispos para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. De alguna manera es una intuición o un modo de decir, el gobierno de la Iglesia no puede llevarlo solo una persona, no puede ser unipersonal. Hoy hablaríamos de un liderazgo corporativo, ¿verdad? Que no puede ser, no se puede hacer bien si no es en conjunto, en sumar, en colectividad, en colegialidad, un poco por ahí. Estamos en el actual sínodo, ¿verdad? Entre el 21 y el 24 que empezó, con estos elementos que el Papa quiso subrayar: la participación, la comunión, la misión, que no son cosas separadas ni mucho menos, sino que diríamos que se retroalimentan, o que una lleva a la otra, o que no pueden darse independientemente, separadas una de otra. Las 3 etapas que hemos vivido, estamos viviendo, ¿verdad? La diocesana, la continental y la universal, que tiene estas 2 asambleas, la recién vivida en octubre del 23 y la que viviremos en octubre del 24.
aunque como sabéis, los trabajos se van a entregar finalmente en junio del 25, o sea que es un largo proceso. Esto siempre se nos inculca mucho. Cuando teníamos del 21 al 23, nos parecía que podía ser. Después empezó el tiempo a volar y nos parecía que era muy poco para un proceso de discernimiento, y nos alegramos mucho cuando supimos que había una prolongación del tiempo, ¿verdad?, hasta el 24. Por lo que el discernimiento requiere de maduración, de proceso, de volver sobre lo visto, de añadir nuevos elementos. La participación hace que las cosas también sean más lentas, pero obviamente más enriquecedoras. Entonces, bueno, fue muy bien recibido esta prolongación, ¿verdad? Hay un cambio, como sabéis, en la concepción de Iglesia en el Vaticano II, en la Lumen Gentium, en la Gaudium et Spes, y de pirámide, imaginativamente o de forma geométrica, hay un vértice de quien manda y quien está en la base que obedece. Bueno, se pasa de pirámide a pueblo de Dios, a comunidad de comunidades, a círculo. Por eso las mesas redondas, la conversación en el espíritu, donde se da el silencio, la oración, la escucha, se garantiza que haya un tiempo donde todos podamos hablar, donde todos escuchemos, donde todos seamos escuchados. Hay un facilitador, facilitadora, hay un secretario, secretaria, y cada mesa redonda, cada grupo elige en votación al relator o relatora, que tiene por misión llevar al aula, llevar a la asamblea, al diálogo amplio, lo que cada grupo ha ido discerniendo, ¿no? Y esa suma de aportaciones es lo que luego va a ir creando el documento síntesis que se vota al final, ¿no? Bueno, yo pongo ahí algunas preguntas, no es para contestar ahora, pero si las quieren tener en cuenta, bueno, ¿qué consecuencias tiene esto en la vida práctica, en nuestro macroiglesia, microiglesia? Sabemos que la Gaudium et Spes es la conexión perfecta, el intercambio entre la sociedad y la iglesia. No hay nada, gozos y dolores que sean de la sociedad no pueden ignorarse de la iglesia. Esa iluminación, esa conjunción, ese intercambio, ¿verdad? Pues estas mesas redondas permiten la circularidad, pasar de pirámide a círculo, porque no hay nadie que presida, no hay nadie que tenga la primera y última palabra. Todo se va haciendo circular y todo va siendo objeto de escucha, donde todos escuchamos al Espíritu unos a otros, dice siempre Francisco, y juntos escuchamos al Espíritu. Aquí está la mesa donde estaba el Papa con los secretarios especiales. Mirando al Papa a su derecha están dos secretarios. Hay otra persona que son de alguna iglesia ortodoxa por la vestidura. Después está Giacomo Costa, un jesuita italiano, Ricardo Batocchio, otro jesuita, los dos italianos. Siguiendo está Natalie Becquart, que era su secretaria. Después Luis Marín, que no se ve la cara, su secretario. Jean-Claude Hollerich, que es jesuita, presidente de los obispos de Europa, de Luxemburgo, y después Mario Grech, que es el secretario general del sínodo, cardenal de Malta es él. Bueno, esta era la sala que habéis visto ya muchas veces, esta fotografía, ¿no? Y que digo, las mesas redondas no eran capricho de decoración, sino tenía un sentido profundo, ¿no?, de ayudar al discernimiento y a la escucha de esta manera que acabo de decir. Ahí están las imágenes, ¿no?, el cambio de concepto y las consecuencias prácticas que tiene en la vida de la iglesia, en nuestra vida de comunidades, en nuestra vida de parroquia, de diócesis, de arciprestazgo. No es un dibujo nomás, es un contenido hondo, ¿no?, de cambio profundo de concepto de iglesia. Recordar que este sínodo de la sinodalidad tiene, como he dicho, dos asambleas, la primera en octubre del 23, y este trabajo en mesas redondas en conversación espiritual, y por primera vez en la historia de los sínodos han entrado en el aula mujeres y laicos, también sacerdotes, consagrados, consagradas, etc. No hayan participado con voz y voto. Se publica el documento de síntesis que conoceréis, que es el que guía el camino hasta la próxima hasta la próxima asamblea de octubre del 24. No voy a dar todos los números, pero algunos he puesto ahí. Hay 364 miembros con voz y voto, hay 59 mujeres, hay 5 religiosos enviados por la Unión de Superiores
generales masculina y 5 por la femenina. Nunca nadie estaba a título particular, todos eran enviados, ¿no? O por diócesis o por movimientos o nombramientos personales del Papa, que también ha habido un grupo grande, etcétera, ¿no? Entonces, en toda la asamblea había más personas que luego votantes, porque como digo, los 36, 39 facilitadores no teníamos voz ni voto, y como nosotros estaba el grupo de teólogos que asesoraba, tampoco tenía, es decir, yo creo que en total éramos 400 personas en el aula, pero con voz y voto no éramos todos, era reducido, ¿no? Lo que quiero destacar de este momento es eso, la inclusión de personas distintas en el aula. Y se discutió mucho esa asamblea de obispos, y entonces qué pasa porque entran otras personas, y entonces la dinámica del trabajo era grupos, y cuando había asambleas se escuchaba al relator de cada grupo, y después siempre había intervenciones particulares, y el Papa intervenía cuando le parecía, como cualquier otra persona del aula. Y un día intervino, no espontáneamente, sino que llevaba una reflexión escrita y la leyó sobre la asamblea sinodal desde la dimensión de pueblo de Dios. Entonces, no solo presencia de obispos, sino, bueno, como él no suele ser largo, una reflexión breve, pero iba a decir centrada en esta línea de que la asamblea puede abrirse al pueblo de Dios y escuchar otras voces, y hay mucha más riqueza porque hay distintas perspectivas, distintas visiones, nos sumamos, nos complementamos, nos intercambiamos. Y claro, eso se ve también en los documentos, se ve en todo el proceso, que todos nos necesitamos, que todos somos parte, ¿verdad? Después volveremos sobre esto. El documento, ya lo conocéis, tiene estas 3 partes: el rostro de la Iglesia sinodal, todos discípulos, todos misioneros, tejer lazos, construir comunidades. Y cada capítulo se divide en 3 apartados, que son las convergencias, es decir, donde hemos coincidido, donde había sintonía, ¿verdad? En vez de poner divergencias, que nos sonaba más batallador, por decir de alguna manera, pusimos cuestiones que deben abordarse, es decir, o que deben profundizarse, que se han abordado y después lo vamos a ver, pero que necesitan profundización. Y después las propuestas. Entonces, este documento, así como está, se puede usar, nos ayuda a trabajarlo, porque cuando nos vemos cantidad de preguntas, decimos, bueno, esto hay que subrayarlo, esto hay que profundizarlo, esto está apenas tocado, hay ausencia de estos temas, proponemos lo otro. O sea, es un documento abierto para que sigamos trabajándolo en grupos, en diócesis, como sea, pero evidentemente, como sabéis, luego vino un documento con preguntas, etcétera. Pero este mismo documento sirve porque, digo, es abierto intencionadamente para que podamos seguir construyendo y aportando. La espiritualidad sinodal está marcada por la escucha, obviamente. Necesitamos escuchar al mundo, hacernos cargo del mundo, escucharnos entre nosotros, hacernos silencio. ¿Y qué clave hay ahí en esta escucha? El corazón compasivo. Nos sentimos parte del mundo, y también será bueno que nos preguntemos a la hora de que pensamos quién llama a nuestra puerta y cómo los acogemos. Pues cómo está nuestro corazón cuando hay llamadas, cuando tenemos que abrir la puerta. Si nos compadecemos, si miramos con ojos y corazón compasivo, será más fácil abrir la puerta de la manera que podamos, en cada lugar, en cada circunstancia. Lo que no podremos será tener corazón duro, endurecido, de piedra. Si miramos al mundo, nos dejamos afectar. Si escuchamos, algo se mueve dentro de nosotros. No podemos hacernos sordos a esas llamadas, a esos gritos, a veces a esos silencios, a esos susurros, ¿verdad? Entonces me parece que la palabra escucha desde dentro, ¿no?, nos mueve y nos conmueve, y nos lleva a la compasión, y nos lleva a la acogida inclusiva, al perdón, ¿verdad? Importante todo lo que es con qué ojos, con qué corazón miramos al mundo, miramos a las personas, miramos a quien está marginado o hemos dejado al margen. Bueno, los ojos del corazón, a mí me gusta decir, con qué ojos del corazón miramos al mundo, ¿verdad?
Estas son las actitudes, estas y otras, ¿verdad? Poniendo a Jesús en el centro, pues nuestra actitud de apertura, de acogida compasiva, de silencio y escucha, escucha, silencio, del discernimiento, para saber cómo, por dónde, de qué manera. Para eso nos juntamos, para eso nos sumamos, porque en particular individual no es posible hacer nada, ¿verdad? Pues este camino juntos, ¿desde dónde? ¿Desde qué actitudes? ¿Desde qué dimensiones? ¿Desde qué vivencias, verdad? Nos vamos haciendo más acogedores, más compasivos, más abiertos, más abrazando a la persona como viene, como está, como es, sin juicios, sin condenas. Todo un proceso, todo un camino, ¿verdad? Pero que nos toca el corazón, que nos enamora, que nos seduce, porque es desde Jesús que queremos vivir todo esto. 4 verbos, soy muy maniática con la gramática, a veces debe ser por la herencia genética de maestro y maestra de mis padres. 4 verbos para una espiritualidad encarnada, ¿no? Que un poco decía antes, aceptarse, compadecerse, acoger, perdonar. Es decir, si miro al mundo me afecto, pero puedo pararme como a ver los heridos del camino o dejarle en el camino y seguir, ¿no? Me afecto, me conmuevo, me compadezco, entonces doy el paso de acoger, doy el paso de perdonar, porque esta persona que llama a mi puerta es una persona, quizá herida, quizá destruida, quizá enferma, necesita ser acogida, necesita ser perdonada, necesita ser sanada, ¿no? ¿Con qué actitudes? Pues yo he puesto ahí superar el miedo, porque el miedo nos paraliza, tenemos buenos deseos, buenas intenciones, pero hay miedos paralizantes y no nos dejan avanzar y ni cruzar fronteras, ni pasar al otro lado o pasar de largo y no mirar, no detenernos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos haciendo una iglesia de acogida, de no discriminación, de perdón? ¿Qué consecuencias tiene para nuestra vida, para nuestra misión, para nuestro apostolado? Hay consecuencias vitales, me atrevo a decir, ¿verdad? No son teorías, son situaciones vitales porque está en juego la vida de nuestros hermanos y hermanas. Esto es una reflexión personal, no es una lista de temas. De la escucha y de yo lo que he ido reflexionando, he hecho esta lista de temas que necesitan mayor profundización. Han salido, se han hablado, pero en mi opinión falta maduración, falta profundidad. Tema de los migrantes, de los pobres, la unidad de los cristianos. Después, los temas que ha sacado el Papa, algunos están repetidos, ¿no? El clericalismo, la mujer en la misión de la Iglesia, el diaconado femenino, la formación en los seminarios, la autoridad de los obispos, la identidad de género y orientación sexual, el final de la vida, situaciones matrimoniales diversas, tema de la inteligencia artificial que ya está llegando y está actuando, ¿verdad? Escucha y justicia a las víctimas de abusos, de todo tipo de abusos, ¿no? A manos de sacerdotes religiosos, personas de iglesia, ¿verdad? Después lo vamos a ver. Cultura digital, ahí están los misioneros digitales, ahí está toda la extensión de esta galaxia virtual de donde no podemos prescindir, ¿verdad? Estaremos más o menos formados quienes tenemos más años, pero no podemos, no es optativo, hay que estar, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Eso es otra cosa, ¿no? El ejercicio de la sinodalidad a todos los niveles, no solo es cuestión del Papa y los obispos, a todas las realidades, en todos los círculos concéntricos donde nos movemos, ejercitamos la autoridad, el poder, la participación, la inclusión, ¿cómo hacemos en todos los ámbitos donde nos movemos? Estos son los temas elegidos por el Papa, que sabéis que lo van a estudiar grupos de expertos en unión con los dicasterios correspondientes, ¿verdad? Lo que, según afecte el tema, las relaciones entre iglesias orientales y la iglesia latina, los pobres, el entorno digital,
la ratio fundamental de los sacerdotes, todo el tema seminarios, formación, etcétera, algunas cuestiones teológicas y canónicas en torno a formas ministeriales específicas, porque faltan sacerdotes, no podemos celebrar la Eucaristía, no podemos celebrar el perdón, es decir, que tenemos que hacer, porque las personas viven y mueren sin ayuda espiritual, sin auxilios, ¿verdad? La revisión en perspectiva sinodal y misionera de los documentos para obispos, para la vida consagrada, para agregaciones eclesiales, todo tipo de movimientos, de asociaciones, etcétera, ¿verdad? Algunos aspectos de la figura y ministerio del obispo, se habló mucho en las mesas redondas, cómo la estructura diocesana a veces hace que el obispo esté solo y crea que es el que tiene que hacer todo y no extienda la participación, etcétera, ¿no? El rol de los representantes pontificios en una perspectiva sinodal misionera, que también los nuncios, personas diplomáticas, etcétera, cómo revisar todo eso, ¿verdad? Desde unos criterios sinodales. Criterios sinodales, teológicos y metodologías sinodales para un discernimiento compartido sobre cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas y de temas que no sabemos, que no vamos a dar una definición, que están ahí entre, pues eso, controvertidos, pero que necesitan una palabra de doctrina, una palabra pastoral, una palabra, ¿no?, para la praxis de la vida cotidiana. Y la recepción de los frutos del camino ecuménico en la praxis eclesial. Todo lo que tiene que ver con el diálogo con otras iglesias, con el camino ecuménico, pues seguro que resuena todo el Concilio Vaticano II, donde se empezó el diálogo ecuménico, la unión de las iglesias, es decir, unirnos en lo que tenemos de común y no tanto en lo que nos separa, ¿no? Cómo vamos avanzando en una iglesia evidentemente más iglesia católica, más ecuménica, más amplia, más universal. Bueno, vamos a esta iglesia sinodal donde estamos viviendo nuestra vocación, nuestra misión. Se nos reconoce como cristianos, como personas bautizadas. Necesitamos afirmar nuestra identidad en la iglesia sinodal como bautizados, con acogida plural y misericordiosa. Evidentemente, cuando estoy todo el tiempo hablando de iglesia, hablo de que todos somos iglesia, no sé, me refiero solo al Papa y a los obispos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos sentimos parte de esa iglesia sinodal como bautizados? Esa es la dignidad que nos iguala, ¿verdad? Después seremos laicos, religiosos, sacerdotes, casados, solteros, no importa. Nos une a todos la dignidad del bautismo, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos nosotros ese testimonio de que somos iglesia plural, acogedora, misericordiosa? Y no a veces hacemos tantos fundamentalismos, tanta fragmentación, tanta división, el no diálogo, el no aproximarnos a decir, tú lo piensas así, yo lo pienso así, pero pertenecemos a la misma iglesia, al mismo Jesús, ¿verdad? Ahí están las diversas vocaciones y carismas, un mismo cuerpo, la teología de Pablo, ¿no? Es decir, todos los miembros son diferentes y todos son necesarios, porque lo que nos da común unión, después lo veremos, es que somos parte del mismo cuerpo. Eso es lo que nos sostiene en la identidad del bautismo y de la fe. Después las ramas, las flores son diversas, ya lo vamos a ver luego, ¿no? Entonces también nos toca aligerar estructuras. A veces tenemos estructuras pesadísimas a niveles de congregaciones, a niveles de diócesis, a niveles de comunidad. Está todo tan estructurado que no dejamos lugar ni a la creatividad ni al espíritu, me atrevo a decir, porque está todo pautado y todo exigido con rigidez, etcétera, ¿no? Y ayudar a desclericalizar la iglesia, porque a veces laicos y laicas también somos muy clericales, ¿no? Entonces, una iglesia no es de ordenados, no es de sacerdotes, no es de obispos, es de pueblo de Dios, es de bautizados, ¿verdad? ¿Por qué he puesto ahí palabra de Dios y prensa, mística y profecía? Ayer, en el Vaticano II, los teólogos del Vaticano II decían mucho que el cristiano tenía que tener en una mano la palabra, la Biblia, y en la otra la prensa, el periódico, la actualidad, la realidad, ¿verdad? Hoy podemos hablar de mística y profecía. Sí, ¿por qué? Porque necesitamos esa conexión con el Señor, ¿no? La mística no solamente es el arrobo de los místicos, sino que es esa conexión, esa presencia, ¿verdad?
y la profecía, que es anuncio y denuncia en nombre de Dios, ¿verdad? De lo que sucede, de la mundanidad espiritual que diría Francisco, ¿verdad? Y hay una bonita orientación, hay un libro, a lo mejor conocéis, de Torralba, este filósofo catalán, Francesc Torralba, creo que se llama, si no es exacto el título, la idea es que espiritualidad en la era digital o algo así. Bueno, la tesis del libro es que tenemos que estar en el mundo digital, pero desde la espiritualidad. No podemos, iba a decir, conectarnos con lo digital y desconectarnos de Dios. ¿Cómo hacemos esa doble conexión, verdad? Porque si tenemos que anunciar, ser profetas, anunciar y denunciar, ¿desde dónde lo hacemos? Si no nos relacionamos con el Señor, si no tenemos en cuenta la palabra, si no tenemos en cuenta la mística, ¿verdad? Entonces esos binomios que no sé decir, no sé si decir difíciles, pero creo que son apasionantes, porque son estimulantes de ver por dónde caminamos, por dónde somos profecía, por dónde denunciamos. Y muchas veces esto que hacemos de acoger a la gente marginada, a migrantes, personas venidas de fuera que están en la calle, que están... Bueno, lo que hacemos es, con la acogida estamos denunciando, o con la aceptación o con la inclusión estamos denunciando la exclusión, estamos denunciando la marginación, ¿verdad? Sé que no es fácil, solamente me gusta decir fácil, no me gusta decir es fácil o es difícil. Esto es apasionante, nos toca la vida, nos toca el corazón, nos enamora, es decir, seguir a Jesús, ser cristiano bautizado significa esto, y esto me llena, y esto me da sentido, ¿verdad? Entonces, por ahí, claro, sale lo fácil, lo difícil, pero volvemos a lo mismo, caminamos juntos, caminamos juntos. Cada uno no puede hacerlo por sí solo, imposible, imposible. Decía que el aquí y ahora tenía este momento urgente, ¿verdad? Como modo de proceder la sinodalidad es urgente. Y el futuro ya está aquí, ¿eh? No estamos inventando el futuro, ya es hoy futuro. Hoy es la oportunidad, el Kairos, el día de la gracia, el día de aprovechar porque otro momento ya no existe. Y me valgo de los versos de Machado. Hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Y ahora. Ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos, porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora. Bueno, creo que es el Kairos hecho verso en la palabra de Machado, ¿verdad? Nos toca este ahora. eh, ¿Y cómo vemos y cómo miramos esta historia? A veces con lamentos del pasado, cuando éramos, cuando hacíamos, cuando estábamos, cuando podíamos. Por eso que también dice Jorge Mandrí que cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, fue mejor y no, hubo de todo, ¿verdad? Entonces, la vuelta de la mirada hacia atrás, el lamento, no creo que construye, no, es futuro, no sabemos el futuro, pero no podemos vivir anclados en el pasado, sino es para relanzar ese presente hacia el futuro, ¿verdad? La fidelidad tiene que ser dinámica, tiene que ser activa. La fidelidad no es repetir cosas del pasado que ya tuvieron su sentido entonces, pero ahora no, ¿verdad? Entonces, presencia activa y dinámica. Si no, no es fidelidad. Si no es repetición de cosas a lo mejor sin sentido para hoy, para este momento histórico, ¿verdad? Entonces, este es el momento oportuno, de verdad lo creemos así. Creemos el Dios de la historia y que esta historia, y que en esta historia también está Dios presente. A veces condenamos el mundo, tenemos una mirada muy negativa, porque no es como antes. Y una pregunta, ¿tú crees que Dios está en esta historia? Y hay gente que contesta, sí, por supuesto. Sí, no están por supuesto, porque si estoy condenando todo lo de hoy, quizá no descubro que también hay una presencia de Dios distinta, distinta. La secularización, que Dios no está, sí está, de otra manera. Necesitamos otros ojos para descubrirlo, otros oídos para escucharlo, quizá donde no lo escuchamos, etcétera, ¿no? Entonces, ser fieles al bautismo, ser fieles a la vocación, ser fieles al carisma, es caminar con la vida, que es dinámica y fundamental.
fundadores y fundadoras que hicieron escuchar el mundo actual que tenían y escuchar a Dios y ponerse en marcha, ¿verdad? Pues nosotros también hoy escuchamos a nuestro mundo. ¿Y qué respuesta damos? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Verdad? Y cómo el Señor nos invita también ahí a abrir esas puertas y a asomarnos a la hondura de Dios, ¿verdad? Me gusta mucho lo que dice Teresa de Jesús. En tiempos recios se necesitan amigos fuertes de Dios. Creo que hoy los tiempos son recios, ¿verdad? Entonces, como amigos y amigas de Dios para hacer frente a ese tiempo recio, que mirándolo bíblicamente es el kairos, es el momento oportuno, es lo que tenemos en nuestra mano, en nuestras manos. Vamos a otro rasgo de nuestra iglesia sinodal, la comunión, en la raíz profunda, permite la diversidad de ramas y hojas. Volvemos a lo de Pablo. Si la raíz está bien abonada, si está consistente, permite la diversidad. Las ramas, las flores, las hojas, los frutos son muy diversas, pero mantenemos la unidad, la común unión, porque pertenecemos al mismo cuerpo. A veces nos tienta, yo creo que es tentación, la uniformidad, ¿verdad? Todos iguales, pensamiento único, bueno, estoy exagerando. No puede ser, la uniformidad mata la diversidad que es tan rica, ¿no? De dones, de carismas, de posibilidades, de miradas. ¿Por qué nos asusta? ¿Por qué a veces la tomamos como una amenaza? La diversidad, sí. La pluralidad es la riqueza presente en nuestra vida, en el mundo, en la naturaleza, ¿verdad? En todas partes. Pues eso, la comunión en la raíz profunda, no en cualquier cosa, en lo hondo, en lo que nos sostiene, ¿verdad? Nos sostiene con fuerza porque si no, las ramas se desgajan y somos pues personas que andamos por libre, decimos versos sueltos, pero claro, si me he desgajado de la raíz no me llega la savia, no me llega el alimento y entonces, ¿cómo sostengo la vida? ¿Dónde hacemos comunión? Reconocemos los grupos que están en los márgenes, que los hemos dejado o que los hemos hecho la vida imposible en la iglesia y se han tenido que ir. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos, no? Divorciados, diversidad sexual, sacerdotes secularizados, diversos núcleos de familias, teólogos, científicos, pensadores, mujeres, jóvenes, pues no hemos sabido a veces acompañar el proceso de la ciencia, del pensamiento, de la teología. Hemos censurado, hemos condenado, hemos marginado y los tenemos situados fuera, fuera. También ellos están llamando a nuestra puerta, ¿verdad? ¿Por qué los hemos dejado fuera? ¿Por qué no hacemos un espacio para que todos tengamos lugar en la misma mesa, el banquete? ¿Por qué hacemos tanta separación? ¿Por qué no acogemos el mundo como está, como ha cambiado? Y no como estaba, y no como nos gustaría que estuviera, sino el actual, el aquí y ahora. A veces damos discursos a una sociedad que ha cambiado y ese discurso no llega. Ese mensaje necesita otro lenguaje porque han cambiado los destinatarios y no hay sintonía entre el receptor y el emisor. Entonces, empezamos por aceptar ese mundo cambiado, cambiante, y cómo hacemos el lenguaje, qué lenguaje usamos para que llegue el mensaje, para que no se sientan marginados. La sinodalidad, eso también es una opinión muy personal, y ahora voy a decir de dónde viene. ¿Es reconciliadora o no es sinodalidad? Necesitamos pedir perdón por tantos abusos de todo tipo, hacernos cargo y ofrecer justicia y reparación a las víctimas, sin olvidar los victimarios, ofrecer sistemas de prevención. Yo, Ancho Mariluz, que acompaño a mucha gente, aunque ahora esté ocupada con los signos, el acompañamiento sigue. Para mí es una misión importante, necesaria, prioritaria. Y en este momento acompaño 7 mujeres abusadas por sacerdotes religiosos acompañantes espirituales. Casi todas de abuso sexual, pero han pasado por el abuso de conciencia, etcétera, ¿no? Es un dolor, personalmente como mujer, como iglesia, dolor profundo, que creo que hay que ponerlo sobre la mesa de sinodalidad.
porque si no, algo nos está faltando muy serio. Hacernos cargo, pedir perdón y reparar. Ya se están haciendo, ya se están dando pasos. No soy totalmente negativa, tengo esperanza, pero es tan grande el dolor, el pecado, la situación, la opresión, no con el silencio impuesto, etcétera, que es un sufrimiento constante, constante, un dolor permanente, de que eso exista y exista en tantas dimensiones como estamos viendo y asistiendo. Entonces, poner esto también en nuestros encuentros sinodales a todo nivel, porque hay más víctimas y victimarios de los que creemos, ¿verdad? Entonces, ayudarnos por ahí, porque sanar esas heridas es dificilísimo. Ofrecer el perdón y perdonarnos mutuamente y perdonarme a mí por lo que hice y perdonar al otro, etcétera, etcétera, es complicado, pero no es imposible, no es imposible. Necesitamos hacernos cargo, insisto, porque somos parte, somos iglesia. Es la iglesia la que está haciendo este mal, esa parte humana de pecado, ¿verdad? Que uno entiende que es humana, pero que necesita también hacerse cargo, pedir perdón, liberar, regenerar personas, ¿verdad? Difícil, doloroso, pero necesario y posible, creo yo. Necesitamos educarnos para vivir un mundo plural, y el mundo plural que nos exige, volvemos al título, acogida compasiva y misericordiosa. El color de la piel, el idioma, la cultura, el país de procedencia, la formación, la familia, la raza. La pluralidad es inmensa, inmensa. Pero por eso tenemos que estar atentos y atentas con los ojos, con los oídos, con nuestro corazón, ¿verdad? Sin olvidar que somos personas, todas somos personas, venimos con distintas historias, ¿verdad? Y seguramente que cuando hablamos en general de los migrantes, de refugiados, de homosexuales, de divorciados, hacemos juicios universales condenatorios. Cuando lo ponemos en primera persona, o a mí me toca de cerca, la cosa cambia, ¿verdad? Cuando conozco a la persona, con nombre y apellido, cuando he visto su rostro, cuando conozco su historia, cuando conozco todo lo que ha sufrido hasta llegar aquí, etcétera, seguramente se me cambia la sensibilidad, la mirada, se me cambia el corazón, que es lo afectivo lo que nos mueve a lo efectivo, ¿verdad? Pues dejarnos tocar por eso digo educarnos porque necesitamos una educación permanente, permanente en este sentido, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Los desafíos son inmensos, inmensos, pero yo creo que nos empujan, nos estimulan, ensanchan el corazón, nos abren a la esperanza, ¿verdad? Entonces, no desesperar, no bajar los brazos. Claro, ¿cómo hacemos? Pues sumándonos, en solitario no, en comunidad, en común, en grupo, en diócesis, es decir, sumar visiones, sumar aportaciones, sumar puntos de vista, pero siempre estimulándonos, ¿verdad? A que ese desafío nos haga otra iglesia, nos haga otro mundo, nos haga personas de evangelio, ¿no? Nos haga reconciliadores, acogedores, ¿no? Porque si no, la persona humana se deteriora, se degrada y viene tratada como objeto, por eso el descarte que habla tanto Francisco, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que eso disminuya si no puede desaparecer del todo? ¿Cómo vamos aliviando tantos dolores y liberando tanto, ¿verdad? Pero esto no es para recargarnos y decir no podemos, esto es demasiado, sino para decir somos invitados a poner en común lo que vemos, lo que podemos, tu granito de arena, el mío, tu don, tu luz, tu posibilidad se une con las mías y ahí sí, ahí vamos haciendo sínodo, vamos haciendo comunidad, porque nadie es el protagonista, sino dejamos que el Señor conduzca nuestras vidas y nos ponemos junto a Él para hacernos cargo de tantos desafíos, ¿verdad? De tanta misión como se nos abre en nuestro corazón y en nuestras manos. Bueno, termino también con unos versos para aliviar un poco los fuertes desafíos, ¿verdad?
Me llegó una vida que no esperaba y elegí cómo vivirla. Elegí los sueños para decorarla, la esperanza para sostenerla, la valentía para afrontarla. Pues sí, nos llegan muchas cosas que no hemos esperado, que nos sorprenden, ¿verdad? Pero ¿cómo las vivimos? Pues con esperanza, con valentía, con sueños, con no perder las ganas de soñar, la posibilidad de soñar, porque si perdemos la capacidad de soñar ya es como que estamos muertas, que ya no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Esta de León Felipe dice, voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. Y Mario Benedetti, que es una poesía muy larga, la que la conoceréis, el uruguayo, no te rindas, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Otra vez, como decíamos antes, esta es la hora. Cada día es un comienzo nuevo. La renovación de la esperanza tiene que ver con esto. Cada día es distinto, cada día tenemos posibilidades, cada día tenemos un rayo de sol, cada día tenemos una novedad, ¿verdad? Para hacer camino, para hacer vida. Terminamos, creo que somos mujeres y varones con pasión por la humanidad, haciendo reino. El reino es el mundo que Dios sueña para todo ser humano, ¿verdad? Y la obra de Dios en la Iglesia se llama sinodalidad. Sin perder la alegría y el buen humor, esta frase de Francisco, cuando empezamos el Sínodo de la Amazonía, nos dijo, van a tener muchas resistencias, muchas dificultades, muchas tensiones, pero les puedo pedir una cosa, no pierdan la alegría y el buen humor. Bueno, pues ese es mi deseo y ahí tengo ahí los datos del sínodo por si no los tienen, donde encuentran el correo para mandar las cosas, la página web para ver todo lo que se va publicando, que ahí está. Y bueno, muchas gracias, que ricasco.